Bien, señora, regreso con su programa Control Semanal. Qué bueno es tener con nosotros a Winston Marte, doctorado en Economía Agrícola, que todos los días está preocupado por lo que sucede en nuestro sector. Buenas noches, Winston. Buenas noches, José Luis, Bernardo, nuestro querido amigo, aquí que está muy caliente con los temas. Yo pensaba que te ibas a decir que yo estaba caliente con alguien. Luis Pero yo diga, Ventura. no, pues entonces mejor di. No, con temas interesantes del interés de la población. Agradecido de estar aquí en el programa Control Semanal. Gracias, de gran gracias, audiencia. Winston. Sí. ¿Cómo está el sector agropecuario al día de hoy? Según la rendición de cuentas del presidente, esto está de maravilla. Está mejor que Japón, mejor que Estados Unidos, Canadá, Australia. Pero resulta que dijo Milton Friedman que todas las acciones o políticas se evalúan por sus resultados. Los resultados son que tenemos diferentes sectores de la agropecuaria nacional por el lado de los productores quebrando. Y ahorita Ventura comentaba de su experiencia, que no sé si era una experiencia o era una pesadilla, cuando visitó junto a su señora esposa un supermercado. Y yo pienso que le fue bien cuando fue al supermercado. Lamentablemente al 70% de la población que tiene que ir a comprar a los colmados le va mucho peor, porque los productos han aumentado de precio de manera exorbitante. Entonces no importa lo que se diga, lo que se quiera decir por los medios o en el mismo Congreso Nacional, en un acto solemne, de que la agricultura está excelente, pero resulta que los productores no están bien y los consumidores están pagando los precios más altos. El arroz ha sido motivo de gran discusión en los últimos días, porque los dominicanos han tenido que pagar hasta 65 pesos por una libra de arroz en algunos casos, y estos son precios exorbitantes, cuando 4 años atrás estaban una libra de arroz premium costaba 26 pesos. Entonces, hoy es un incremento de más del 90%. Lo mismo pasa con los víveres. Una libra de batata cuesta más de 40 pesos, un plátano más de 35 pesos. Las carnes, todas han subido de precio. La carne de res es un lujo para los consumidores del país. No es una opción, ya es un lujo. Vimos al presidente hablar de la exportación de uvas de mesa. Qué bueno, ojalá que pudiera ser un éxito, pero en el país existen apenas 2 o 3 plantaciones de importancia. Sin embargo, cuando vemos los datos del desempeño de las exportaciones de banano, que es el principal rubro de la República Dominicana de exportación, solo les quiero decir que en el 2021 el país exportó 363 millones de dólares de banano, y en el año que recién pasa apenas 185 millones de dólares. Esto es una caída de 178 millones de dólares, 49%. O sea, una caída estrepitosa. O sea, no sé de dónde sale hablar de que estamos bien en el sector. Mira, nosotros aquí no pertenecemos a ninguna agrupación política ni nada que se parezca. Nosotros somos gente independiente, comunicadores que ante algunas situaciones, como dije en principio en mi primer comentario, nos indignamos un poco y tenemos que decir las cosas que no vemos bien, tenemos que llamar la atención sobre esas cosas, evidentemente. Lo que no nos encasilla a nosotros en ninguna agrupación política ni nada de esa vaina. Pero tú perteneces a una agrupación política, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, nuestra misión como comunicadores es sencillamente analizar las situaciones que se presentan a diario en todos los ámbitos. Pero el papel de ustedes, el papel que deben jugar ustedes, los partidos máximos, los partidos opositores, es
el de, qué sé yo, el de, el de activarse como para enfrentar lo que ustedes ven que está mal. ¿Qué están haciendo como para tratar de que se enderece todo esto? ¿Qué están haciendo los partidos políticos? La oposición está tranquila, como que nada estuviera pasando. Bueno, yo siempre me refiero a los hechos, porque la verdad solo es una. Y yo no me refiero a aventuras ni a especulaciones. El presidente Danilo Medina, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, desde inicio del año pasado ha estado ya visitando los pueblos. Visitó la provincia de la Altagracia ya en 2 ocasiones y ha estado haciendo pronunciamientos. Desde allá le señaló el problema de la catástrofe que está ocurriendo en el sector eléctrico de la República Dominicana, donde en su gobierno se dejó un país con servicio de 24 horas prácticamente en toda la geografía nacional y con una tarifa aceptable. Y lo que hemos visto, los hechos, lo que revelan es que el país recibe apagones muy constantemente y que la tarifa se ha más que duplicado, especialmente a las familias. Yo, por ejemplo, en mi campo de Montecristi he podido ver familias que pagaban 800 pesos por el servicio de energía eléctrica, hoy pagan 2.000. Familias donde vive 1 o 2 personas, que no se justifica de ninguna manera, sin acondicionador de aire, sin ningún nuevo implemento o equipo eléctrico que aumente el consumo. Entonces, la semana pasada, el sábado pasado, el presidente Medina y parte del comité político junto a su secretario general estaban en Asua, la provincia de Asua, y desde allí el presidente Medina denunció la problemática que usted mismo denuncia, que es la de los precios de los alimentos. Cuando usted analiza los datos de los precios del arroz, de las habichuelas, de la carne de pollo, de la carne de cerdo, de la carne de res, del queso, de la leche, de los huevos, estos productos que consume y los víveres, como la batata, el plátano, la yuca, el ñame, la yautía, los guineitos que consume la familia dominicana a diario, han aumentado en promedio 68%. Entonces es un incremento dramático, y esa es una situación, al igual que la del sector eléctrico que denunció el presidente de nuestro partido, iniciando un proceso de oposición constructiva para el país. Víctor, tú que eres economista agrícola, y sobre el particular hay un escritor de Chicago, Estados Unidos, Philip Dick, que dice que la realidad es precisamente aquello que aún tú dejes de creer en ello, existe. No hay forma, no hay forma. Y la realidad es esa. Muy claro. Muy claro. ¿Verdad? Existe. Tú puedes dejar de creer en eso, pero está ahí. Sí. Puede hacer lo que quiere. Pero hay una cuestión, te la hago a ti, pues yo sé que tú tienes los elementos para responderla. Desde el punto de vista del conocimiento técnico, más bien no político. Porque si bien es cierto que aquí tradicionalmente lo que nos pasamos es que mientras se está en oposición se critican los datos oficiales de las instituciones que lo emiten, y cuando se hace el cambio entonces pasamos a criticar. Pero por ejemplo, partiendo del análisis que tú mismo has hecho, uno se pregunta, yo mismo me pregunto a veces, pero la estadística que brinda, por ejemplo, el Banco Central sobre materia de inflación, por ejemplo, que la inflación se sitúa en un 13%, por ejemplo. Entonces uno dice, pero un 13%. Entonces yo veo, por ejemplo, que una casa que antes costaba 2 millones y algo, ahora cuesta 5 millones. Que una libra de arroz, como bien tú señalas, cuesta tanto y ahora cuesta tanto. Que esto, que lo otro. Entonces, más o menos, ¿cómo es la fórmula para que de manera lógica uno pueda entender así? Llanamente. Llano.
¿cuáles son los elementos que se utilizan entonces estas instituciones para calcular la tasa de inflación acumulada al año, por ejemplo? Muy buena pregunta, porque pienso que lleva mucha luz a las personas que nos siguen, que nos ven a través de este programa. Mira, para calcular la inflación se usa el índice de precio al consumidor. Ese índice se construye con un periodo, en este caso 2019-2020, que se iguala a 100. Entonces, todo lo que sube o baja a partir de ese índice, o se considera inflación a partir de que sube, o deflación si baja a partir de ese periodo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En 2022, 2021, 2022 tuvimos una inflación altísima. Es decir, los precios aumentaron de manera drástica. Ahora bien, el Banco Central, a través de algunas medidas que ha tomado, ha podido controlar la inflación. Cuando controla la inflación, lo único que está haciendo es disminuyendo la velocidad de incremento de los precios. No es otra cosa. Y como es un índice y se compara mensualmente o trimestralmente o anualmente, como se usa más frecuentemente de manera anual, aunque el banco hace una publicación todos los meses, cuando usted tiene un índice que es de 120 y el siguiente mes, el siguiente año el índice es igual a 120, los precios no bajaron, pero la inflación va a ser cero, porque cuando compara 120 menos 120, le va a dar cero. Entonces por eso usted encuentra ahora una inflación del país en sentido general cerca del menos de 3.5% anual, y de los alimentos cercana al 5%, pero cuando usted ve la inflación acumulada en el periodo es el 48%. Entonces significa que en promedio en este periodo los alimentos han aumentado en promedio 48%. Eso significa que hay alimentos que aumentaron menos de 48%, pero hay otros que aumentaron hasta el 100%. Pero entonces, desde el punto de vista de las variables económicas, más sobre todo en estos mercados que se suponen de que libre mercado, donde la oferta y la demanda son las que establecen el precio, entre comillas, razonable. Entonces no es una cuestión, o sea, me parece ilógico, porque la inflación no debería controlarse en función de la producción, no en función de política monetaria o de política administrativa. ¿Qué tú entiendes de eso? La inflación de los precios puede mejorar por varios factores. El aumento del poder adquisitivo de la gente. Si aumenta el poder adquisitivo de la gente, ya la gente no se encuentra los productos caros, cosa que no ha ocurrido, porque cuando usted ve los datos, el salario mínimo de una empresa pequeña es alrededor de los 15.000 pesos, pero la canasta del quintil 1 al quintil que pertenece a una persona que afortunadamente tiene ese ingreso son 27.000, 28.000 pesos. Entonces no le da más que para comprar parte de la canasta. Tiene un déficit acumulado. Un déficit muy fuerte, lo que hace es que se endeuda, y los datos así lo demuestran, que las personas se endeudan para poder adquirir los productos básicos de la canasta. Entonces, la otra forma es aumentando la oferta de productos. La oferta de productos tiene dos formas principales de aumentarse. Una es a través de la producción nacional, cosa que no ha ocurrido, porque las políticas de apoyo son muy pírricas y limitadas, son poco efectivas. Pero el arroz es autosuficiente en nuestro país. El arroz ya no somos autosuficientes. No somos autosuficientes. No somos autosuficientes porque... Pero eso es lo que siempre nos han dicho. Eso fue así hasta hace 2 años. De arroz. Y te lo digo porque soy un fiel consumidor del arroz. Sí. Hay una variación constante ahora de ese precio. Yo soy además nieto de productores de arroz, hijo de productores de arroz, y ahora produzco arroz. ¿En cuánto está más o menos? Así, a abuelo de Romelín, es decir, abuelo de un amigo mío que es medio raro, abuelo de Romelín. Más o menos, ¿cuál es el % de producción anual en el país de arroz? Mira, hasta un hace estimado, 2 años, ¿sabes? ¿No? Hasta hace 2 o 3 años,
estábamos cercanos al 100% de todo el arroz que consumía la República Dominicana. Ok. Se importaba una cuota permitida, establecida en el DR CAFTA, que eran de 22.000 toneladas métricas. 22.000 toneladas métricas son más o menos 450.000 quintales de arroz. Ok, casi nada. Eso era el consumo de 10 días. Sí, un chin de arroz. Menos. Entonces, el año antepasado se importaron 106.000 toneladas, el 23. Usted ve, ya 5 veces más. El año que pasó se importaron 160.000 toneladas de arroz. ¿En el 24? En el 24. Eso es reciente. Eso es reciente, entonces no somos autosuficientes. Vamos bajando la capacidad de ser autosuficientes. Por eso usted escucha al ministro de Agricultura y a otros funcionarios que dicen, tenemos altos inventarios de arroz, tenemos 5 millones de quintales de arroz, 5.2, 5.3, es verdad, pero es de arroz importado, porque la producción nacional ha caído a niveles menores a lo que se produjo en el 2018. No soy yo que lo digo, es el propio Banco Central y sus propias estadísticas oficiales. En el 2018 la producción de arroz fue de 13.8 millones de quintales de arroz. En el 2023 fue de 13.5. Y el 2014, a septiembre, el Banco Central decía que era 10% menor a la del año anterior, es decir, del año 23. Y a finales de año no hay gran cosecha de arroz. De manera que la producción de arroz del año pasado también cerró a la baja, así lo confirma el incremento de las importaciones, porque si hay suficiente arroz no es verdad que van a importar, porque aquí, afortunadamente para nosotros los productores, el arroz que prefiere la República Dominicana, los consumidores dominicanos, es el arroz de producción nacional, sí, porque tiene mejor sabor y se puede cocinar mejor, tiene una mejores características culinarias y de cocción. Entonces, hay inventario, los inventarios son reales, pero de arroz importado. Y como se prefiere el arroz dominicano... ¿Y eso no deben de hacerlo público cuando hay esas importaciones? Bueno, ahora como este gobierno eliminó la subasta de permiso de importación... Recuerdo cuando la JAC, la Junta Agroempresarial Dominicana, era la que hacía los concursos para importación de diferentes rubros agrícolas. Así era, pero... ¿Ya no se hacen? No, desde que llegó este gobierno eso se eliminó. Y entonces, había más transparencia ahí. No, ahora no hay transparencia. No, me refiero a cuando la JAC manejaba eso bajo una bolsa. La bolsa agroempresarial es que era una subasta. Aquí hay... Ahí era que se otorgaban los permisos de importación, en esa subasta. En esa subasta existe la Superintendencia de Valores. Y esa superintendencia regula las subastas. Sí, hay una ley. Era colegiado. Hay una ley. Era entonces, colegiado. En la subasta lo primero es que hay que hacer un estudio para determinar la cantidad que falta. Y junto a los sectores afectados se determina qué cantidad se va a importar, cuándo se va a importar y luego se subasta. Cuando se subasta pueden participar todo el que esté registrado de acuerdo a la ley. Y eso es transparente, tal como te dice José Luis. Ahora no se sabe, es un mercado incierto, mercado persa, en el que no se sabe cuánto se va a traer de un producto, cuándo se va a traer, y por eso hay un desorden. ¿Y cuáles son los que se están beneficiando de esas importaciones? Tampoco se sabe. Porque antes se sabía, antes era público. Usted va a la subasta y lo veía. Exacto. ¿Quién pujaba? ¿Quién ponía la puja más grande y se ganó un lote? Ahora no se sabe. Entonces es un sistema poco transparente y que ha llevado mucha incertidumbre a la República Dominicana. Todos los productos de consumo básico han más que duplicado las importaciones, las habichuelas, las cebollas, las papas, el ajo. Mire el arroz cómo va. Le explicaba del arroz. El queso. Este país importa. No, y que no somos autosuficientes en leche. No podemos hablar de que entonces tendremos excelente queso. Pero es que cada vez que usted importa una libra de queso, está importando 3-4 litros de leche. Entonces usted está matando la iniciativa local de producción. Y eso se ha más que duplicado. Eso cuando se refiere a queso, que no es otra cosa que venden por queso,
Sí, sí. Cuando es otra cosa que venden por queso es peor. Entonces, Bernardo las vino hoy. importaciones se han... ¿Y miren, qué dice, Winston, qué dice el Bagrícola en apoyo, un ejemplo, a esos productores? O sea, el porque, Bagrícola dice cosas muy bonitas. o sea, el Que Banco ha Agrícola. financiado tremendamente la producción agropecuaria. Pero eso no se ve. Porque recuerden lo que dijo, lo que le decía ahorita. Todo efecto, los resultados de una acción o de una política se evalúan por los resultados, si los resultados son positivos o negativos. No han aumentado la producción de los rubros básicos de importancia para el país. Miren el arroz cómo va disminuyendo y cómo van aumentando las importaciones, lo mismo con la papa, con la leche, con las habichuelas, con la cebolla. Entonces, hay muchos casos de denuncias políticas, de uso político de esos recursos, que lo han denunciado y lo han documentado diferentes comunicadores, donde a la oficina de un senador, gente que no son productores, le entregaron crédito de 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 millones de pesos, recursos que deberían ir a los productores. Pero disculpa, escuchen, mi compañero Bernardo, no chate tanto y escucha esto. Sí, no, que te veo, está muy cosa ahí. Ayer, anoche, domingo en la noche, yo fui a una franquicia muy popular aquí en el país, en la 27 de febrero, y porque tenía un antojo de un chilis fries, que no es más que una papita frita y arriba el chili con carne, ¿verdad? Señores, miren, se lo juro por ese que está allá arriba, por el balbú, se lo juro por Dios, que cuando yo llegué a mi casa, yo me sentí timado, estafado. Antes tú comprabas eso y era un viaje que tú no te lo podías comer y tenías que dejar la mitad. Cuando yo saqué eso y vi lo que me sirvieron, eran 3 papitas con 2 granitos, 2 granos de vaina de habichuela y 2 pedacitos. Y yo dije, coño, yo di 250 pesos por una vaina que si yo me paro en una fritura, a mí hay que recogerme con una retrocavadora de las alturas. Así no. No venga con ese. Eso, Bernardo, mira. Sí, pero 250 pesos ya eso no es nada, Luis Bendito. No, Bernardo, no. Es que yo quiero que tú veas la cantidad de papa y el... No, Bernardo, Sí, no. Yo te entiendo desde el punto de vista que tú te refieres al valor adquisitivo Exacto. del dinero que obviamente... ¿no? Entonces cuando tú vas te dan un chin de una cosa Claro. que antes te daban mucho. Sí, a eso que te El refieres. otro día fue interesante ver cómo el presidente de la República en la semanal le daba clase de Economía 101 al periodista Adolfo Salomón. Pero penoso. Pedernales. Sí, penoso, no, sobre los huevos. Pero hoy habló de las importaciones, de las exportaciones de huevos y uso de otros rubros. Penoso que en esa misma exposición se contradijera. Porque dijo, ¿cómo están los huevos en New York, en Estados Unidos? Un huevo está caro, cuesta casi $1 en Estados Unidos, porque han sufrido ataques muy fuertes de la influenza aviar, de alta patogenicidad, han tenido que sacrificar en los últimos 3 meses un poco más de 40 millones de gallinas, y hoy un huevo cuesta cerca de $1. Pero un trabajador de los Estados Unidos, con una hora de trabajo, que gana $15 por lo menos, Sí. puede comprar 15 huevos o 18 huevos. Aquí un trabajador de salario mínimo gana como 75 pesos por hora. Bien pagado. Bien pagado, se puede comprar como 7, 8 huevos. No se compara. Claro. El poder adquisitivo que tiene aquel, aunque el precio esté más alto por una situación de emergencia, es mucho más alto. Además, señores, la producción de huevo ha crecido y es verdad que se exporta a Cuba. Ahora, ¿el crecimiento es un fin en sí mismo?
Yo pienso que no. Yo pienso que el fin es el bienestar de la población. Y la población se puede beneficiar si puede adquirir productos de mayor calidad o de calidad similar a un menor costo. Y lo que ha pasado con el precio de los huevos es que antes costaban 4 o 5 pesos, hoy día cuestan 10 pesos. Nosotros no podemos exportar huevos a Estados Unidos. No, porque hay enfermedades. Tenemos una veda. Tenemos veda. Ahora se está exportando huevos, y pienso que el presidente refería a eso, a Cuba. Cuba, Guyana. No, pero a Cuba tú le puedes mandar lo que sea. Pero la pregunta a Cuba Y es, Haití. Y Haití. Son Y tres Haití destinos también. importantes. Haití cuando se puede. A mí Sí. me encantó el punto que Wellington acaba de señalar sobre la cuestión del beneficio, por ejemplo, de la sociedad que consume. Claro. Porque en este caso no es un problema de mercado. El tema es que no es que nosotros no tenemos a quién venderle los huevos que producimos. Ese no es el tema. Exacto. El tema es que debería haber una fórmula más o menos, no sé si abaratando Así costos, de forma tal de que los huevos se produzcan y que la clase que lo consume, el consumidor, le llegue a un precio Que más sea barato. asequible. Claro. Lo mismo pasa con el pollo. La producción de pollo ha crecido. Pero la gente compra una libra de pollo en el colmado a 95 pesos. Y ese Y antes costaba tiene 50, 60 pesos. Tiene objeto. ¿Eh? Tiene objeto. Wilton, Entonces, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Quedaron unos temas importantísimos Oh, sí. que tienes que venir a debatirlo, como los temas políticos. cuando usted guste. Gracias, Para Wilton. mí es un placer. Gracias. Hemos llegado a la parte final de su programa Control Semanal. Pasen feliz noche. Nos vemos mañana.